Vamos a un segundo apartado en torno a la procedencia del amparo sin necesidad de agotar recursos ordinarios cuando estamos ante un amparo en materia penal y el acto emana de autoridad jurisdiccional. En realidad, en esta ocasión sí voy a hablar de actos de tribunales judiciales porque así lo refiere el inciso B, distinto al inciso A, según quedó demostrado en otra videograbación. En esta segunda parte hablamos de la procedencia del amparo aún sin agotar recursos ordinarios cuando se trata de impugnar la orden de aprehensión, que no admite recurso alguno, por cierto, pero si llegase a crearse un recurso contra la orden de aprehensión, usted estará en disponibilidad de agotarlo o irse directamente al amparo sin necesidad de promover el recurso de apelación o el que se cree. Lo mismo sucede con la orden de reaprehensión. No hay necesidad de promover recurso alguno en contra de ella antes de pedir amparo. Dice la ley de amparo a raíz de la reforma de 2016, 17 de junio, que cuando se trata de medidas cautelares restrictivas de la libertad, entre ellas encontramos el arraigo y la prisión preventiva, también la prohibición de acudir a determinado lugar. Pues cuando estemos ante estos actos, medida cautelar que implique restricción de la libertad, no hay necesidad de agotar recursos ordinarios previamente a enderezar la demanda de amparo. Cuidado, hay medidas cautelares que no atentan en contra de la libertad deambulatoria. Tal es el caso verbigracia del embargo y de la inmovilización de cuentas bancarias y de valores en el sistema financiero mexicano. En estos supuestos, por mandato de la ley de amparo, si hay necesidad de agotar el recurso ordinario previamente a entablar la demanda de garantías. Sigamos pues. Dice la ley de amparo, y aquí está textualmente señalado así: resolución que niegue la libertad bajo caución. Hoy ya no existe la libertad bajo caución con esa denominación, mas sí existe con otra versión que es la de la medida cautelar conocida como garantía económica. Una persona es detenida y después ofrece dar una cantidad de dinero a cambio de que la pongan en libertad. Me fui muy lejos. No a dar en el sentido, juez, te doy a cambio, no. Dar en el sentido de depositar, de garantizar que no se va a sustraer el ejercicio de la acción de la justicia, tal como sucedió antaño con la libertad provisional bajo caución, aunque en aquel tiempo había tres garantías, tres cantidades de dinero que depositar: la caución, la multa y la reparación del daño. Eran las condicionantes para obtener la libertad bajo caución. Pues si hoy me niegan el cambio, la modificación de la medida cautelar, puedo ir al amparo sin necesidad de agotar el recurso de apelación. Lo mismo sucede si se da esa modificación, sin embargo, se exigen más requisitos, se exige una cantidad excesiva, se establece alguna otra condición y no estoy de acuerdo con ello. Entonces me voy al amparo sin la obligación de haber agotado previamente los recursos ordinarios. Así lo establece el artículo 61, fracción 18, inciso B. Ahora bien, viene en este precepto un punto muy interesante. Dice: resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos. Este incidente no está regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy delicado que el legislador que creó el código y creó la ley haya establecido una procedencia del amparo de esta naturaleza. ¿Qué incidente es si no existe? Entonces se equivocó el legislador al establecer este punto. Puso por otro lado el arresto en términos generales. Y digo en términos generales porque el arresto puede emanar de tribunal judicial penal o de tribunal judicial civil. También las juntas de conciliación y arbitraje pueden decretar arrestos, pues no hay necesidad de promover recurso alguno si voy a atacar el arresto de cualquiera de estas autoridades. Dice al final la ley, y cuidado con lo que dice, o cualquier otro acto, desde luego, que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cualquier acto de autoridad jurisdiccional
que afecte la libertad da pauta al amparo sin necesidad de agotar previamente los recursos ordinarios. No olvidemos la última parte, el último punto. Si ese acto es la sentencia definitiva, sí estoy obligado y constreñido a agotar el recurso ordinario, el de apelación. Si la sentencia la dicta el juez de control en un procedimiento abreviado, procede la apelación conforme el 467, fracción 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si la sentencia condenatoria la dicta el Tribunal de Enjuiciamiento en juicio oral, también procede la apelación conforme el 468, fracción 2 del mismo ordenamiento. Y una vez que se haya agotado la apelación, ya podré acudir en demanda de amparo directo, porque ya es sentencia definitiva. Falta un punto, que me lo brinqué a propósito, porque todos estos supuestos que he mencionado atentan en contra de la libertad. Son actos que afectan la libertad. Dice textual el inciso. Dice el artículo que hay necesidad de agotar los recursos ordinarios, salvo que se trate de actos reclamados consistentes en órdenes de aprehensión o reaprehensión. Cuidado, cuidado. Autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad. Cuidado. Providencias precautorias, solamente hay dos. El embargo y la inmovilización de cuentas bancarias y de valores en el sistema financiero mexicano. Ni una ni otra afectan la libertad, pero lo incluyeron los legisladores. Cuidado, no afectan la libertad. Y hay un problema muy grande. Estos dos mismos actos, providencias precautorias, son también medidas cautelares. Yo puedo pedir amparo contra una providencia precautoria sin agotar el recurso de apelación del artículo 467, fracción 5. Puedo impugnar una medida cautelar, cualquiera de las dos providencias precautorias, pero como medidas cautelares, si previamente agoto el recurso de apelación, podré ir al amparo. Vean los errores y los horrores del legislador que deja plasmados en el código y demuestran que desconocen lo que están aprobando, lo que están haciendo y lo que están regulando. En síntesis, el inciso B, en serio, no con la tontería de las providencias precautorias, se refiere a la procedencia del amparo sin necesidad de agotar recursos ordinarios cuando el acto reclamado afecta la libertad de tránsito, a menos que se trate de la sentencia penal condenatoria. Allí sí hay necesidad de agotar ese recurso. Sean felices.